manipulados de cierta manera, serán opioides semisintéticos. Si los opioides son sintéticos, hechos en el laboratorio, son opioides sintéticos. Dentro de los opioides naturales tenemos tres básicamente. El PowerPoint, lo que hablo es solamente una referencia. Ustedes son estudiantes universitarios, agotan el tema. Las preguntas, el libro de forma y el número de vida. No me digan que el PowerPoint estaba así. Vamos a explicar la solución. Entonces, dentro de los naturales están la morfina, opioide natural, la tebaína, otro opioide natural, y la codeína. Básicamente los tres. Si estos se manipulan de cierta manera, se modifica alguno de esos radicales, vamos a obtener los opioides de tipo semisintético. En los opioides de tipo semisintético tenemos varios: la buprenorfina, la limfenorfina, entre los principales, ¿no? La morfina, la limfenorfina, la limfenorfina, que es la heroína, varios opioides que provienen de la morfina, de la heroína y de la codeína, que han sido manipulados en su estructura natural. ¿Por qué son naturales? Porque se obtienen tal cual el opio. La morfina es el opioide de tipo. ¿Por qué se llama morfina? La morfina se llama morfina en honor al dios del sueño. ¿Quién es el dios del sueño? Entonces tienen un efecto, como su nombre lo indica, hipnoanalgésico. O sea, produce sueño y también alivia el dolor entre sus efectos principales, pero no son los únicos. Luego tenemos a los semisintéticos, donde está la buprenorfina, está también la diacetilmorfina, y otros más que constituyen un grupo de analgésicos opioides semisintéticos. El grupo más numeroso es en los analgésicos opioides sintéticos. En el grupo de los analgésicos sintéticos tenemos varios grupos: el grupo de la meperidina, el grupo del levonorfano, el grupo del tramadol y el tapentadol. Estas sustancias han sido obtenidas de forma sintética, pero que tienen efectos opioides. Bien, entonces esto de acuerdo a su origen. No quiero dejar pasar el momento en que cuando hablamos de opioides sintéticos, estamos hablando de tapentadol y de tramadol, que son los dos opioides más usados en el mundo. Todos los demás son 5 o 10%. El 90% es tramadol y tapentadol. Entonces, cuando hablamos de tramadol y tapentadol, estamos hablando de una categoría diferente que se llaman opioides sintéticos atípicos. ¿Por qué? ¿La morfina qué es? Es un opioide natural típico. El 100% de su mecanismo de acción es sobre los receptores mu delta kappa. En cambio, el tapentadol y el tramadol, casi el 70% tiene una actividad opioide que responde al efecto analgésico. Y el resto, ¿qué cosa es? Es una acción no opioide. ¿Y qué significa esto? De que no actúa una parte de su acción sobre los receptores mu delta kappa, sino actúa en otra parte, actúan inhibiendo la recaptación de noradrenalina y serotonina en el haz descendente inhibitorio del dolor, es decir, en la médula espinal. Entonces son opioides atípicos, porque de su 100% de acción, solo 70% corresponde a la acción opioide y un 30% corresponde a la acción no opioide. Con la suma de estas dos acciones en una misma molécula produce un efecto analgésico. Dicho esto, también hay otra clasificación. La clasificación de acuerdo a
su forma de actuar en los receptores. Vamos a clasificarlos primero como agonistas de los receptores opioides. ¿Qué significa eso? De que actúan agonizando, no muriendo, agonizando, o sea, actuando sobre los receptores opioides mu delta kappa. Acá tenemos a la morfina, a la codeína, a la tebaína, a la buprenorfina, al levonorfano, a la meperidina, al fentanilo, al remifentanilo, al tramadol y al tapentadol. Significa esto que actúan sobre los receptores mu, agonistas. Imaginen ustedes un vehículo que está en neutro. Uno se pone en la cabecera y otro se pone al otro lado, en la parte de atrás. Si los dos elementos se ponen de un solo lado, van a empujar hacia adelante, ¿no es cierto? Es decir, los dos están agonizando para actuar en una misma dirección. Pero si uno se pone en un extremo y el otro en otro extremo, ¿qué cosa están haciendo? Se están antagonizando, ¿no es cierto? Hay también opioides antagonistas. Dentro de los opioides antagonistas está la naloxona, está y la naltrexona. Son antagonistas. Pero en estos dos extremos de agonistas, como la morfina, como el tramadol, como el tapentadol, como el fentanilo, como la meperidina, como la heroína, como el dextrometorfano, como el levometorfano, son agonistas de los receptores opioides, mu delta kappa, en forma proporcional. El antagonista es la la naloxona y la naltrexona. En estos dos extremos hay opioides con acción intermedia. Por ejemplo, hay agonistas parciales, es decir, no ocupan todos los receptores mu delta kappa. El ejemplo de esto, creo que es el único, es la buprenorfina. La buprenorfina, con B larga, buprenorfina. Pero también hay otros que son agonistas, antagonistas simultáneamente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que se neutraliza su efecto? No. Acá está la pentasocina, por ejemplo, como agonista-antagonista, que tiene un efecto agonista y tiene un efecto antagonista. Su efecto agonista puede ser como 10 y su efecto antagonista es como 4. ¿Cuál es la resultante? Un efecto de 6, ¿no es cierto? Agonista de 6. Entonces se va a expresar el efecto agonista, que en este caso es el efecto analgésico. Si yo tengo un medicamento agonista mu y digo que su efecto farmacológico sobre el receptor mu es de tipo agonista, estoy diciendo que es un medicamento que produce analgesia, o sea, alivia el dolor. Si estoy diciendo que un medicamento es antagonista de este, estoy diciendo que anule el efecto doloroso, ¿cierto?, del otro. Y entonces, ¿para qué nos sirve? Nos sirve. ¿Por qué razón? Porque los opioides, agonistas parciales, tienen efectos secundarios. Y uno de ellos es la depresión respiratoria, el estreñimiento, náuseas, vómitos, etc. Entonces, este agonista-antagonista, ¿qué hace? Disminuye los efectos secundarios del agonista puro. Es decir, si la morfina me provoca 10, 20 vómitos, yo uso la pentasocina o el dextropropoxifeno, que también son agonistas-antagonistas, el efecto secundario va a ser disminuido por el efecto antagonista. Por lo tanto, su potencia analgésica también disminuye. ¿Qué hacemos en un paciente que está intoxicado con morfina? ¿Qué quiere decir que está intoxicado con morfina? Que tiene depresión respiratoria. En vez de respirar 20 veces por minuto, respira 1 o 2 o no respira nada y se muere. ¿Qué hacemos? Le ponemos el antagonista, ¿no es cierto?, la naloxona. La naloxona sirve para revertir el efecto de depresión respiratoria de los
opioides agonistas. ¿Está claro? Bien. Entonces esa es una segunda clasificación. De acuerdo a su origen, natural, semisintético y sintético. De acuerdo a su efecto sobre los analgésicos, analgésicos agonistas, agonistas parciales, agonistas antagonistas y antagonistas. Se he dado ejemplos de todos. Agonistas, morfina, tebaína, codeína, petidina, tramadol, tapentadol. Ejemplos de agonistas antagonistas simultáneamente, tenemos la pentazocina y el dextropropoxifen. Bien. Y de los antagonistas hemos dado los ejemplos de naloxona y naltrexona. Bien. Bien, vamos a ver entonces a la farmacocinética. Estos medicamentos pueden administrarse prácticamente por todas las vías, parenterales y enterales. Por vía enteral podemos administrar por vía oral, o sea, se de gluten. En realidad debería llamarse vía peroral, ¿no? Por vía sublingual, puede absorberse por vía sublingual. Por vía transmucosa, por los carriles también. Se puede administrar por vía rectal también. Se puede administrar por vía parenteral, sí, por vía endovenosa, por vía intramuscular, por vía subcutánea, por vía transcutánea, que no es igual. La transcutánea utiliza la piel como pasaje hacia la sangre, no es una vía tópica. La vía transcutánea, y se puede usar hasta por inhalación con un aparato de aerosolización. Se puede usar por todas las vías, por vía oral, por vía parenteral. Pero, ojo, se absorbe muy bien, todo se absorbe muy bien, por vía oral, se absorbe muy bien. Pero, no olviden que sus primeras clases de la medicina de primer paso. El primer paso es destruir una parte del medicamento avanzado. Por ejemplo, la morfina tiene un metabolismo de primer paso entre 25 y 50%. La dosis oral es diferente, o debe serlo, administrado por vía parenteral. Porque la vía parenteral no tiene metabolismo de primer paso. Como ustedes saben, en la farmacocinética hay cuando es por vía oral, la ingestión, la absorción, el metabolismo de primer paso, la distribución, el metabolismo, la acción terapéutica, el metabolismo y la excreción, ¿no es cierto? Esos son los pasos de la farmacocinética. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos la dosis de acuerdo a las vías de administración. Por ejemplo, si yo le doy morfina y digo, su first pass, su metabolismo de primer paso, es 50%. Perfecto. Si yo le doy 10 miligramos por vía oral a este paciente, ok, le va a calmar el dolor. Perfecto. Pero resulta que este paciente le da una gastroenterocolitis, vomita, tiene diarreas, no le puedo dar 10 miligramos por la vía. ¿Cuánto le debo dar a la vena? Recuerden, por vía oral se absorbe el 10, ¿cuánto va a llegar a la sangre? 5. La sangre es 5. Entonces yo por vía endovenosa, ¿cuánto le tengo que poner? 5. Si le pongo 10, ¿qué voy a conseguir? Estoy dando el doble de la dosis y voy a provocar las reacciones secundarias por sobredosis. Especialmente sucede con el tramadol, con la morfina, con la codeína, con la tebaína. Los otros medicamentos opioides, especialmente los que más se usan, el 90% de ellos es tramadol, tapentadol. Su metabolismo de primer paso a la primera dosis es más o menos 30%. Lo que quiere decir que tenemos una biodisponibilidad de un 70%. O sea, la biodisponibilidad
es lo que se dispone en el suelo. Teóricamente debe ser en el sitio de acción, pero es lo que se dispone en el suelo. Por ejemplo, yo tengo un medicamento que se llama aspirina, la del ácido salicílico, tiene una biodisponibilidad del 98%, es decir, de 100 miligramos que yo tomo van a mi sangre 98 miligramos. Que la morfina, si yo tomo 100 miligramos de morfina, va a mi sangre 50 miligramos. En el caso del tapentadol, la biodisponibilidad es 70% a la primera dosis, y a las dosis subsiguientes es 100% casi. Entonces pregunto, ¿habrá diferencia en administrar tramadol por vía oral, por vía inyectable y por vía rectal? Ninguna, ¿no es cierto? Vale la dosis para las 3 vías. Pero tomen en cuenta, sobre todo para morfina, para kefirina y para codeína, esteroína. Tienen un metabolismo de primer paso importante. Bien. ¿Cómo se distribuye? Se ligan a las proteínas entre 20 y 40%. Quiere decir que transporta las proteínas hacia todo el cuerpo humano, llevando a todos los sitios, especialmente al cerebro, que es donde tienen que actuar, al sistema nervioso, al hígado, al vaso, al riñón, al corazón. También a los músculos, pero en los músculos sirven más bien como un almacén, como un depósito, porque hay gran masa. Si yo digo que actúa el cerebro, tiene que pasar la barrera hematoencefálica, ¿cierto? ¿Y por qué tiene que entrar al cerebro? Porque ahí están las neuronas que controlan el dolor. Bueno, eso yo no les voy a hablar, lo han estudiado en neurología y en fisiología, cómo se define el dolor, cómo se produce el dolor, cómo se transmite el dolor de la periferia hacia la vía central, que básicamente son llevadas por dos tipos de fibras nerviosas, la fibra delta, la fibra A delta y la fibra C, son las que llevan la información hacia la médula, y de la médula se llevan por los haces espinotalámicos, espinocorticales, a los centros de dolor en el sistema nervioso central. Eso tiene una serie de pasos y de neurotransmisores, ¿no? Cuando les decía, por ejemplo, que el tramadol actúa en el haz descendente inhibitorio del dolor, estoy hablando de la segunda neurona. La primera neurona es la que lleva la sensibilidad, hablamos de la piel hasta la médula. En la médula, en el asta posterior, se hace sinapsis con la segunda neurona, que es la que lleva la información al tálamo óptico o a la corteza y a los centros periacueductales, donde están las neuronas que tienen que ver con el dolor. Recuerden, el dolor es la sensación. A ver, ya que estamos hablando del dolor, que ustedes han estudiado eso en semiología, fisiología y neurología, ¿cómo definimos el dolor? ¿Cómo definimos el dolor? ¿Quién lo sabe? No quiero ofenderles con este recuerdo de fisiología. ¿Cómo definimos el dolor? ¿Qué cosa es el dolor? Para todos, ¿no? Para que les quede grabado. 3, 2, 1. No, pero sí sabe. Solo tienen un poco de seguridad para contar. ¿Hemos sentido dolor en alguna vez? Todos nosotros. No me refiero al dolor del corazón. El dolor del corazón. No me refiero al dolor. Nos hemos chancado, nos hemos cortado. ¿Alguien quiere definir el dolor? Recuerden, yo soy egresado de esta universidad de la promoción 13. En aquel entonces, en el ranking de las universidades quedábamos en segundo y en tercer lugar. Ahora, de las 25 facultades acreditadas, estamos en el puesto número 22. Hay que hacerlo, ¿no? Por orgullo, estudiar para ser buenos profesionales, para darle prestigio a la casa donde estudiamos. Por lo tanto, tienen que recordar cursos de semiología, neurología. No les voy a decir, porque sería demasiado fácil. Pero solo les voy a decir una cosa. El proceso del dolor tiene varias etapas.
pasos y de escalas donde uno puede intervenir en el dolor. Y decía que hay que recordar esto, ¿por qué? Porque cuando les digo que tramadol y tapentadol actúan en el sistema descendente inhibitorio del dolor, estoy hablando que actúan en la modulación del dolor. O sea, actúan en el sitio donde se encuentra la primera neurona, que viene, digamos, del dedo pulgar, y se encuentra con la segunda neurona que está en la médula espinal, ¿sí? Y luego se conecta con una tercera neurona en el tálamo o en la corteza. ¿Y qué viene de ahí? La respuesta. Esto, como ustedes saben, es rapidísimo, ¿no? Me hincan el dedo con un alfiler, ¿qué hago yo? Varias cosas, ¿no? Saco la mano, es una respuesta motora. Reniego, lloro, es una respuesta emocional. Me lo agarro y tomo una posición antártica, es una conducta dolorosa. O sea, el dolor tiene la dimensión global, motora, y no está en un sitio del cerebro, está en varios sitios. Entonces el tramadol y el tapentadol, su acción atípica, que es más o menos 30%. 30%, yo dije 70% opioides, ¿no? ¿Recuerdan? Me equivoqué. Es 70% no opioides y 30% opioides. Por eso tienen los menores efectos secundarios. Entonces actúan en la sinapsis de la primera y la segunda neurona, tramadol y tapentadol. Entonces modulan el dolor. ¿Qué quiere decir que modulan el dolor? Si el impulso doloroso viene por las terminaciones nerviosas del dolor, se transduce. Transduce quiere decir traducir un estímulo nocivo, quemadura, herida, infección, inflamación, en prostaglandinas que estimulan las terminaciones nerviosas, despolarización de las membranas de las fibras que transmite y llega al encuentro de la sinapsis entre la primera y la segunda neurona. Ahí es donde se produce la modulación del dolor. Es decir, si el dolor viene con 10 de potencia, la modulación hace que pase como 8, disminuye. Ahí actúa tramadol, disminuyéndolo aún más. Entonces estábamos, volviendo a nuestro tema, en la farmacocinética, ¿no es cierto? Estamos hablando de la biodisponibilidad, especialmente la morfina. Poníamos como ejemplo tramadol, que no necesitaba modificarse la dosis en los pacientes normales sanos. Otra cosa es que haya pacientes con hepatopatía o con nefropatía. Vamos a ir al metabolismo. La mayor parte de estos medicamentos se metabolizan en el riñón, en el hígado. Y en el hígado, básicamente por glucuronización. Pero ojo, en el hígado también se produce el metabolismo de la morfina, por ejemplo, o del tramadol, y se convierten en metabolitos, algunos de ellos activos. Por ejemplo, en el tramadol entra como tramadol y se convierte en metabolito, el dimetiltramadol, que es el metabolito 3, que es aún más potente que el propio tramadol. En ese caso tiene un efecto analgésico. En el caso de la meperidina, tiene un metabolito, es la dimetilpetidina o meperidina, que más bien tiene un efecto analgésico relativo, pero que produce neurotoxicidad, que puede producir convulsiones. Entonces el metabolismo se hace, en la mayoría de los casos, y se elimina por el riñón. Se elimina con el riñón. Excepto, ojo, y esto es importante, excepto la buprenorfina. La buprenorfina se metaboliza en el hígado y se elimina mayormente por la bilis. ¿Eso tiene alguna relevancia o no? Sí tiene relevancia en los pacientes con insuficiencia renal crónica. En los pacientes sin riñones anéfricos, nosotros podemos utilizar buprenorfina porque sabemos que no se va a eliminar por el riñón, sino se va a eliminar por la bilis y no se va a acumular. ¿Qué pasa si nosotros damos petidina, o meperidina, tramadol, tapentadol? Y ese paciente tiene insuficiencia renal, o sea, no va a funcionar el riñón. ¿Qué va a pasar? Se va a acumular. Y si se va a acumular, ¿qué va a pasar? Va a haber una sobredosis por falta de eliminación de esos metabolitos. Y el paciente se va a intoxicar. ¿Qué podemos hacer frente a esto? ¿No le debemos dar a un paciente con insuficiencia renal tramadol? Sí y no.
No, porque le podemos dar otro, la buprenorfina, para que no se elimine por el riñón. Sí, pero ampliando la dosis o disminuyendo, reduciendo la dosis o disminuyendo, aumentando el intervalo. Repito, reduciendo la dosis y ampliando el intervalo. ¿Y de qué depende esto? De cómo está su estado de función renal. Si está en una insuficiencia renal moderada, leve, severa, viendo su cifra de creatinina. Entonces, hay fórmulas donde se saca el intervalo. Una fórmula práctica es, a ver, ¿cuánto es la creatinina normal en el ser humano? ¿Cuánto es la creatinina plasmática normal? Fisiología, nefrología. ¿Cuánto? No te escucho. 0.7. Bien, muy bien. ¿Tú estás en mi mesa de práctica? No. En la mesa, voy a poner un punto adicional. 1, digamos, ¿ya? Y un paciente con insuficiencia renal moderada que tenga 3. Entonces dividimos. Dosis habitual, a un intervalo de 6 horas de tramadol, encuentro, digamos, cada 6 horas. Eso es lo normal. Pero como este paciente tiene una insuficiencia renal moderada, dividimos. Se da cada 6 horas, dividimos. 3, la creatinina normal, sobre la 1 sale 3. Por el intervalo que es 6 horas sale 18. Entonces a este paciente le vamos a dar la misma dosis, pero ya no cada 6 horas, sino cada 18 horas. ¿Ya? Bien. Vamos a ir a las indicaciones. Las indicaciones de estos analgésicos opioides son básicamente, la principal es para el tratamiento del dolor moderado a severo. 1. ¿Y cómo sabemos si es moderado a severo? Por su semiología saben ustedes que tienen su escala análoga del dolor, que es una escala de 10 centímetros, del 1 al 3 es leve, del 4 al 7 es moderada, del 7 al 10 es severo. O en otras palabras, dolor leve no interfiere con las actividades cotidianas, dolor moderado requiere tratamiento, interfiere parcialmente con las actividades cotidianas, y dolor severo es el paciente que está postrado. No se mueve, solamente se queda. Entonces, estos medicamentos opioides están indicados para el dolor moderado a severo. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de dolor, pues es un mundo. Está indicado para dolor moderado a severo de tipo agudo o crónico. Ustedes ya saben cuánto dura cada uno. También está indicado para dolor de tipo somático, precisamente, predominantemente. Entre los dolores hay somático, visceral, neuropático. Pero básicamente para el dolor somático. Somático quiere decir el soporte, huesos, tendones, cartílagos, tejido muscular. Y para algunos dolores viscerales, por ejemplo, el cólico vesicular severo, siempre que el paciente entre a cirugía. El dolor de infarto, es una indicación de morfina. Son dolores viscerales. Dolor moderado a severo, ¿dónde está? En el posoperatorio, en el paciente oncológico, en el paciente quemado, en una caries que tiene dolor severo y que postra al paciente. O sea, no estamos hablando de la magnitud de la lesión, sino de la intensidad del dolor, moderado y severo. Está indicado para todo eso, dolor oncológico, en quimioterapia, en radioterapia, el dolor traumatológico, fracturas, grandes fracturas, fractura de cadera, fractura de rodilla, en general dolores de tipo moderado a severo y algunos dolores viscerales. ¿En qué también está indicado? Especialmente los antagonistas, en la intoxicación por opioides. ¿Qué se indica ahí? Naloxona o naltrexona. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son los efectos adversos de estos medicamentos? Un poco para ir ya terminando la clase. Los efectos adversos son, 1, náuseas y vómitos. Actúan ya en el sistema del cerebro, en el centro gatillador de las náuseas y vómitos. Sobre todo en los primeros días. Entonces hay una premisa con estos medicamentos. Hay que empezar de las dosis más bajas y subir progresivamente aquella que sea suficientemente efectiva para calmar el dolor.
para disminuir. En todo caso se trata como antiemético. También está la constipación. Todo paciente que reciba opioides debe recibir una dieta rica en fibras o laxantes, porque si no, puede producirse estreñimiento y hasta impactación fecal. 3. Y la más peligrosa es la depresión respiratoria. Sucede solo con pacientes muy sensibles o con sobredosis. Si hay depresión respiratoria, ¿qué tenemos que hacer? Administrar naloxona, ¿no es cierto? Que es su antídoto. ¿Qué más? Algo que es un mito casi, la adicción. Yo diría, no le vamos a poner adicción. ¿Provoca farmacodependencia? Sí. Pregunto, ¿un paciente insulino dependiente es fármaco-dependiente o no? Es fármaco-dependiente a la insulina. ¿Por qué? Porque sin insulina se muere. ¿Un paciente hipertenso es fármaco-dependiente o no? Es fármaco-dependiente, sí, porque si no le dan su antihipertensivo, que lo va a usar para toda su vida, su hipertensión se exacerba. Farmacodependencia significa el uso del medicamento para fines terapéuticos. ¿Sí? Bien. Con esta farmacodependencia se crea un fenómeno de tolerancia. El paciente que utilizó, por ejemplo, epidemia o morfina, 10 miligramos por kilo, y fue suficiente a los 3 meses, se tiene que aumentar a 15. En un año se va pues a 20 y así sucesivamente. Eso no es malo. Han habido pacientes que han llegado hasta 4.000 miligramos de morfina diario, o sea, 4 gramos de morfina. La idea es que así como se sube progresivamente, para el destete tiene que bajarse progresivamente. ¿Por qué? Porque si no crea síndrome de abstinencia, que son escalofríos, taquicardia, sudoración, etc. Y la pregunta es, ¿por qué se produce en un paciente síndrome de abstinencia si yo le corto abruptamente? Recuerden, nosotros y nuestro cuerpo produce opioides endógenos. ¿Qué pasa cuando estamos en un fulbito, nos pateamos, nos hacemos moretones? Ese momento no nos duele, porque estamos secretando nuestros propios opioides endógenos. ¿Sí? Cuando tú suministras opioides exógenos, hay un feedback negativo, así como en las hormonas, hay un feedback negativo. Se deja de producir los opioides endógenos. ¿Y qué pasa si tú suspendes los exógenos y tu cuerpo ha dejado de producir opioides endógenos? Va a haber una brecha, un gap, donde no vas a tener tus propios opioides, que se producen disminuyendo gradualmente. Por eso se produce el síndrome de abstinencia. La adicción es otra cosa. ¿Puede producir adicción? Sí. ¿Qué cosa es la adicción? Es el deseo compulsivo de producir, de consumir un medicamento o un fármaco con fines no terapéuticos. Estos medicamentos, dentro de los efectos secundarios, producen disforia. ¿Qué es la disforia? Es la euforia, el estado de bienestar, sonriente, amigable, cordial. ¿Qué es la disforia? Es un estado similar a artificial. Nos forzamos a ser demasiado amables o demasiado alegres. Produce eso. Y eso a veces engancha a los pacientes para que sean adictos. Recuerden que la adicción no es solo un fenómeno farmacológico. Tiene que haber una droga que provoca farmacodependencia. Tiene que haber una estructura de la personalidad proclive al abuso de sustancias y un entorno social desfavorable. Eso produce un adicto, que tiene ya connotaciones médico-legales, ¿no? Estos medicamentos también se le han llamado narcóticos, ¿no? Pero el narcótico se le ha llamado, ¿qué cosa es narcosis? Producir sueño, ¿cierto? Es mejor llamarlos hipnoanalgésicos. Hipnoanalgésicos. Entonces, estos medicamentos son excelentes analgésicos. ¿Por qué no se usan mucho? Porque los médicos tenemos miedo. Nos morimos de miedo en usar estos medicamentos. ¿Por qué? Porque decimos, va a ser adicto, ya está por morirse, por eso le damos tiempo. No. Tenemos que usarlos adecuadamente. Y hay un término que se llama opiofobia, que no traduce sino la ignorancia de nosotros los médicos, que no conocemos bien el medicamento,
y la incapacidad de usarlos adecuadamente. ¿Necesitan para la prescripción recetas controladas? Sí. Sobre todo para morfina, para buprenorfina, para nalorfina, etc. Tramadol y tapentadol solo requieren una receta simple, por eso que tal vez se usa masivamente, ¿no? Ya les hablé de la tolerancia. La tolerancia, a diferencia de la taquifilaxis, que seguro les han hablado en sus primeras clases, la tolerancia es el aumento progresivo de la dosis para conseguir el mismo efecto farmacológico, en este caso analgesia. Y la taquifilaxia es la pérdida progresiva del efecto terapéutico o farmacológico a pesar de un aumento de la dosis. Son dos cosas diferentes. Contraindicaciones. Las contraindicaciones de estos medicamentos son, básicamente, pacientes con antecedentes de abuso de sustancias, depresión respiratoria por otras razones, sea fibrosis pulmonar, uso de otros medicamentos con los cuales se sinergizan, por ejemplo las benzodiazepinas y los tranquilizantes y el alcohol potencian los efectos o producen potenciación en lo que se refiere a depresión respiratoria. Por eso es que un paciente que toma diazepam o alguno de los benzodiazepínicos jamás debe tomar alcohol. Los pacientes pepeados que le dicen, ¿qué les dan? Les dan clonazepam, les dan diazepam con un poquito de cerveza. Alcohol y diazepam, depresión respiratoria segura, ¿cierto? Entonces, no se pueden combinar con neurodepresores. La otra contraindicación es insuficiencia hepática o renal severa. ¿Por qué? Porque si no se metaboliza en el hígado va a haber más concentración de la morfina. Si por ejemplo un paciente tiene insuficiencia hepática severa, le damos morfina, como no tiene FIRSPAS, todo su medicamento pasa a la sangre. Y también la retención, la sobredosificación casual por la insuficiencia renal, que provoca efectos tóxicos de los opioides, empezando con la depresión, etc. Y la otra es la universal, la alergia a los medicamentos, ¿no? La alergia a los medicamentos existe y varía entre la presentación de una urticaria hasta reacciones anafilácticas. Entonces, esas son las contraindicaciones. ¿Se puede usar en niños o no? Sí. En indicaciones analgésicas y no analgésicas. Por ejemplo, ¿sirve este medicamento para tratar esta familia para tratar otras cosas que no sean dolor? Tetralogía de farmacología. ¿Cuál es la característica? Produce crisis de cianótica. En esos casos, se usa la morfina para aumentar la impedancia venosa e impedir el retorno venoso. Y un vasoconstrictor para aumentar la resistencia periférica y disminuir el shunt que se da en la mezcla de arterial a sangre venosa. ¿Se puede usar para otras cosas? Sí. Por ejemplo, hay un medicamento muy popular que es la loperamida. Tiene diversos nombres. Es un antidiarreico. ¿Y por qué se usa como antidiarreico? Porque es antiperistáltico. El difenoxilato es otro opioide. ¿Se puede usar para la diarrea? Sí, porque produce antiperistalsis. Entonces, no olviden que en el tema de la diarrea, ¿cuál es la principal terapia? Rehidratación oral, ¿cierto? O endovenosa, depende. Estos solamente son sintomáticos. O sea, le calman mientras está usando, pero la pérdida de líquidos se va a seguir dando. Por lo tanto, están contraindicados en niños. En adultos se usa, pelomotil, etcétera, muchos antidiarreicos que uso común son opioides. El difenoxilato es un opioide, el pelomotil. El Imodium es la loperamida, la marca de la loperamida es un opioide. Entonces, son opioides que se usan para diarrea. ¿Para qué más se pongan a usar estos medicamentos? Para la tos. ¿Por qué? Porque son los más poderosos inhibidores del centro de la tos. La codeína es uno de los más potentes antitusígenos centrales. Marcas, Richard Gann, Codipron, que es una marca muy popular, Codipan, ¿no? Son medicamentos antitusígenos. Esos son los otros usos no
no analgésicos. Para el dolor del infarto del miocardio, también son usos no analgésicos. Bien, entonces vamos a dar por terminar la clase. Estudien, como repito, el capítulo de opioides de Schulman.